Muy buenos días a mis alumnos de séptimo año básico. Espero que estén súper bien, que hayan tenido, entre comillas, unas buenas vacaciones, porque sé que no son vacaciones de verdad y sé que tuvieron muchas cosas que hacer con otros ramos, lenguaje. Y, y bueno, pero espero que al menos hayan podido descansar otras asignaturas, por lo menos en la mía o en otras. Así que el día de hoy, este es un video más corto, es una especie de repaso para que vayamos viendo cuáles son sus logros hasta el momento en la asignatura de historia. No hay una actividad relacionada a este video, pero sí es importante que lo vean para que vayamos retroalimentando todo lo que hemos visto. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Hay tres objetivos principales. Por eso está muy feliz la Pepa. Les puse muchas cositas de Pepa porque supe por ahí que les gusta mucho la Peppa Pig. Así que el objetivo primero es para repasar los principales contenidos que hemos visto hasta el momento. Porque a lo mejor se le olvidaron algunas cosas, a lo mejor no se acuerdan de lo que vimos en la primera clase, la segunda clase o en ninguna clase. Así que ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es analizar si ustedes, los estudiantes, han logrado los objetivos de aprendizaje esperados para esta unidad. Y número 3, personalmente para mí es muy importante que retroalimentemos sus tareas y sus avances, para que así aprendamos tanto de los errores, es decir, las tareas que se equivocaron, y también potenciar los aciertos, aquello que lo hicieron bien. El primer objetivo que vamos a analizar corresponde a explicar el proceso de hominización reconociendo las principales etapas de la evolución de la especie humana, la influencia de factores geográficos, su dispersión en el planeta y las distintas teorías de poblamiento americano. Esto quiere decir que después de estas clases ustedes deberían ya poder eh, explicar a otra persona o a mí qué es el proceso de hominización y que ustedes también puedan reconocer las etapas que tuvo esta evolución, es decir, todos los homínidos, el proceso y los factores que influyeron en esto. Y también ustedes tienen que poder distinguir y explicarme a mí o a sus compañeros, a su hermano, eh, cuáles fueron las teorías de poblamiento americano. Vamos a ver. ¿Qué clases destinamos a este objetivo? La clase que destinamos a este objetivo fue titulada El proceso de hominización, que ocurrió en la segunda y tercera semana de marzo. En la segunda semana de marzo tuvimos las clases en el colegio. Alcanzamos a ver esto, la mitad en el colegio. Y el objetivo de esta clase fue caracterizar el proceso de hominización y describir las teorías de poblamiento americano. Ahora, vamos a hacer un breve repaso de los contenidos que vimos en esa clase hace ya tanto tiempo. Además, esto le va a servir para repasar a los que todavía no hacen ninguna tarea. Así que hagan las tareas. Bueno, lo primero es la diferencia entre paleo y prehistoria. Para mí es muy importante recordar esto, ya que yo les dije esa vez en clases que uno se puede referir a este periodo de dos formas. Se le suele decir prehistoria porque se considera que la historia es una ciencia que estudia al ser humano, pero desde la invención de la escritura. No siempre existió la escritura. Todos estos homínidos que vimos en estas clases no sabían escribir, con suerte sabían dibujar, algunos ni siquiera sabían hablar. Entonces, para algunos científicos ya más viejitos, todo lo que estaba antes de la invención de la escritura no era historia. Así que se hacía esta gran distinción entre pre, o sea, antes de la historia, y después de la historia, como que no existió nada antes de la escritura. Pero ahora más contemporáneo es decirle paleohistoria, que quiere decir historia antigua. O sea, aquí no hace una diferencia de que existió eh, algo antes y algo después, algo que es y algo que no es, sino que aquí al decir paleo, que significa viejo o antiguo, estamos hablando de historia antigua, historia vieja. La
Segunda cosa que vimos esa clase, contenido, fue la teoría evolucionista. Las teorías es estas ideas que uno tiene respecto a un tema que explican el funcionamiento de distintas cosas del universo. Una teoría tiene que ser probada con, tiene que tener su hipótesis y todas esas cosas que van a ver en ciencia, pero una teoría nunca vas a saber a ciencia cierta si es verdad o no. Son solo ideas, como em, especulaciones acerca del pasado. Entonces, durante mucho tiempo se creyó que el ser humano existía a través de la teoría creacionista, que decía que Dios creó a Adán y Eva y que a partir de Adán y Eva surgieron varios descendientes que terminaron haciendo la especie humana. Pero luego apareció el científico Charles Darwin y él, basándose en muchos estudios, decía que la teoría no era la creacionista, que nosotros no veníamos de Dios, sino que veníamos a partir de un proceso de evolución desde unos primates, es decir, unos simios, unos monos, como se diría más coloquial, y que habíamos evolucionado y nos habíamos adaptado hasta transformarnos en la especie humana. Luego también vimos los homínidos que habían. Que homínidos yo les expliqué que eran esta especie que es parecida al ser humano, como una especie de simio, y que tiene la capacidad de tener los 5 dedos, la capacidad de tomar cosas, que tiene cierto gen. Nosotros estamos emparentados con los primates. Entonces, en eso se basó la teoría evolucionista. Entonces, para explicar eso, se postula que existieron distintas etapas de esta evolución. El primero de ellos, del que se tiene vestigio a través de los restos fósiles de Lucy, que les expliqué en la clase quién fue ella, es de un Australopithecus afarensis, que sería el primer homínido. Después pasamos por el Homo habilis, el Homo erectus, el Neandertal y luego el Homo sapiens y Homo sapiens sapiens. Pero no vamos a entrar en más detalles, sino que vamos a decir que se hace todo este cambio empieza porque el mundo se empieza a descongelar y el homínido, el primate, tiene que comenzar a moverse, tiene que comenzar a correr y hay nuevos desafíos en su vida, lo que hace que se vaya adaptando y se vaya levantando y poniéndose de pie. Y al ponerse de pie, va desocupando sus manos y puede utilizar sus manos para hacer herramientas, para hacer armas, incluso va a domar el fuego y también va a descubrir la agricultura, o sea, inventar la agricultura, la ganadería y todo eso. Y lo otro son las teorías de poblamiento americano, que es las que tenemos aquí. Estas son teorías, así que, como les expliqué, no están 100% comprobadas y pueden cambiar. La primera es la de Alex Herdicka. No es necesario que se aprenda el nombre del sujeto, pero esta nos dice que los homínidos, la que está en azul, empezaron a moverse desde el Asia del este, y pasaron por el estrecho de Bering, que es una especie de eh, camino congelado que hubo en ese periodo, donde los Homo sapiens pudieron caminar hasta llegar al continente americano. Otra teoría es la de Paul Rivet, la cual dice de que no solo fue por el estrecho de Bering, o sea, es decir, por Siberia, Alaska y esas partes más congeladas, sino que también fue por la Polinesia. La Polinesia son ese conjunto de islas, entre las que está Isla de Pascua también, donde los homínidos habrían cruzado el Océano Pacífico a través de canoas tipo Moana.
Y el tercero nos dice que la teoría de Méndez Correa, que también los primeros hombres y mujeres pasaron a través de Asia, la Polinesia, pero después se fueron acercando al territorio antártico, de la Antártida, del Antártico. Y ahí llegarían a América desde el sur. También está la teoría autóctona, que dice que vienen desde el mismo América. ¿Cuáles fueron los principales errores en estas tareas? No noté grandes errores en las tareas, pero sí noté que no saben responder preguntas compuestas. Preguntas compuestas son cuando hay dos preguntas. Cuando, por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuáles son las características de los homínidos? ¿Crees tú que hubieran sobrevivido y bla, bla, bla? Ahí hay dos preguntas. Cuando uno hace dos preguntas en una misma oración, en una misma línea, tienes que responder las dos preguntas, no una. Y las tienes que responder como un todo, de manera continua en una frase. No separarlas como pregunta 1, pregunta 2. No, los tienen que responder completo. ¿Cuál es mi opinión respecto a esto? Esta clase la tuvimos en clase, o sea, en el colegio, clases presenciales, entonces esa fue la primera semana. Yo noté que ustedes son unos niños muy motivados en aprender, son muy conversadores, pero son muy inteligentes y hacen muchas preguntas, y eso es algo bueno. El siguiente objetivo es explicar que el surgimiento de la agricultura, la domesticación de los animales, la sedentarización, la acumulación de bienes y el desarrollo del comercio fueron procesos de larga duración que revolucionaron la forma en la que los seres humanos se relacionaron con el espacio geográfico. ¿Qué clases destinamos a este objetivo? La clase de grandes revoluciones, descubrimientos e invenciones de la paleohistoria, la cuarta semana de marzo. El objetivo de esa clase fue explicar el surgimiento de la agricultura, la domesticación de los animales y sedentarización. Ese fue el primer video que les subí a YouTube. ¿Qué vimos en esa clase? En esa clase les enseñé lo de la línea del tiempo, de la prehistoria, que correspondería a, primero, dividir la vida del ser humano, dividirla en historia y prehistoria. ¿Ya? Les voy a intentar hacer una línea del tiempo. Nosotros vimos, voy a rayar aquí al George y su amigo, las periodos de la historia. Tenemos que se divide primero en prehistoria o paleohistoria, prehistoria y luego en historia. Y se dividen por la escritura. La escritura. Pero también en esa clase les mostré la subdivisión dentro de la prehistoria, donde tenemos por un lado tenemos lo que sería la edad de piedra. Imaginen que es una línea. Y luego tenemos la edad de los metales. En la edad de piedra tenemos el paleolítico, y tenemos el neolítico. Neo significa nuevo. Y luego tenemos la edad de los metales, que es la edad de cobre, bronce y hierro. En esa clase vimos también el surgimiento de la agricultura y la ganadería, donde yo allí les expliqué que tanto la agricultura como la ganadería surgen a través de la observación del ser humano que va a tener a la naturaleza. La agricultura porque se va a dar cuenta que cuando va haciendo sus procesos cíclicos, avanzando por el mundo, al volver a un lugar que ya visitó antes, la basura, las semillas y todo el desperdicio que ellos dejaron se ha convertido en plantas. Y ellos se van a dar cuenta entonces que si plantan una semilla, un par de meses después o un par de años después, les va a salir una plantita o les va a salir un árbol. Y la ganadería
se dieron cuenta, a través también de los desperdicios que va dejando el ser humano, que los animales lo seguían. Y algunas especies de animales se podían domesticar, se hacían más dóciles al ser humano con tal de obtener comida. También esa vez les expliqué lo que es nómade y sedentario. Lo nómade significa que es un grupo humano que se mueve de un lado a otro. No tiene un lugar fijo, se mueve de un lugar a otro y usualmente vive lo que se llama las bandas. ¿Ya? Y los sedentarios son los que se asientan en un lugar, es decir, se establecen, hacen su casita, su casa más sólida y viven en ese lugar, donde pueden formar clanes, donde pueden formar aldeas. Los nómades son principalmente recolectores, cazadores. En cambio, los sedentarios son agrícolas, son ganaderos. Por eso se pueden quedar en un solo lugar. En cambio, los nómades tienen que moverse de un lugar a otro buscando sus plantitas. Y también les hablé del uso lítico de la piedra. Como paleolítico significa piedra tallada y neolítico piedra pulida o piedra nueva. ¿Cuáles fueron los principales aciertos en esas actividades? Si bien no hubo errores en las actividades de esta parte, sí faltó un poco de profundización en la descripción de las imágenes de la agrupación nómade y de la agrupación sedentaria, que eran estas imágenes que están acá. Se las voy a describir yo, porque ustedes me ponían personas pintando, comiendo, cazando, pero falta un poco más de profundización. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo de personas que están cazando un mamut a través de una trampa. Le tendieron una trampa. Acá tenemos un grupo de personas que está haciendo fuego. Es decir, están buscando crear una fogata. Por eso están ahí reunidos en círculo. Y ahora. Por otro lado, tenemos aquí un sujeto que está tallando una piedra. Está haciendo uso de sus manos para hacer instrumentos líticos. Si se alcanza a ver, está haciendo como unas puntas de flecha. Acá tenemos un grupo de personas que está enterrando a sus muertos. No sé si alcanzan a ver que están haciendo un rito funerario. Con eso es la palabra exacta, un rito funerario. Tenemos a estas tres personas que tienen a una mujer, o no sé si un hombre, que lo tienen envuelto en esta manta. Y hay un hoyo en la tierra y están dispuestos a dejar a esa persona en ese hoyito en la tierra. O sea, están haciendo un proceso de sepultura. Tenemos también en este punto una persona que está cortando una carne, pero más que nada yo lo veo que está sacando el cuero de la piel. O sea, en realidad esta persona está sacando el cuero a un animal y lo está procesando de manera de poder hacer ropa. Aquí tenemos una persona que está durmiendo, está flojeando, ya eso no importa. Aquí tenemos un hombre que está realizando el arte rupestre, es decir, estas pinturas que se hacían en las paredes. Está demostrando una forma de arte. Aquí tenemos una persona que está con una piel de animal. Yo creo que más que nada no se alcanza a ver bien, pero puede que esté cortando la carne, esté haciendo el proceso, y que está acá ya con la piel estirada está confeccionando una manta o lo que sea que esté confeccionando. En el lado de acá tenemos que están ahí, no alcanzo a ver absolutamente nada, pero están quitándole la piel a un animal.
Y acá tenemos unas personas que están alrededor de una fogata compartiendo una comida. En la anterior imagen, que no puedo retroceder, pero en la anterior imagen es un grupo nómade, porque los vemos que están cazando y no tienen las características de una sociedad sedentaria. Además es un grupo más pequeño de personas y podemos ver cómo podríamos decir que están organizados en una banda o en algo mucho más pequeño. En cambio, en esta que está acá, tenemos podríamos decir una aldea organizada en clanes. Ya que aquí vemos las casas que representan la sedentarización y vemos lo que se llama la especialización del trabajo, que quiere decir que cada persona tiene un trabajo que hacer y no se mezcla con los demás. Tenemos la agricultura, proceso agrícola, el proceso ganadero, tenemos aquí la confección de armas, tenemos aquí una persona que está haciendo fuego, en este lado tenemos a unas mujeres que están con un telar confeccionando ropa, en el lado de acá tenemos que están ellos desgranando el maíz, acá están juntando paja, una persona llevando agua potable y tenemos aquí que un niño o niña me puso que personas en una balsa, pero lo importante no es la balsa, sino es que están pescando. Algunas actividades que hicieron ustedes sobre los inventos del neolítico, o sea, del paleolítico. ¿Cuál es mi opinión respecto a esto? Mi opinión es que por medio de las tareas puede comprobar que se logró el objetivo. Pero bien, faltó un poco más de profundización, pero sí sacaron varios ejemplos de inventos bien buenos y pudieron notar la diferencia entre una banda y un clan, por medio de las imágenes del libro. El tercer y último objetivo es poder explicar que en las primeras civilizaciones la formación de los estados organizados y el ejercicio del poder estuvieron marcados por la centralización de la administración, la organización en torno a las ciudades, la estratificación social, la formación de sistemas religiosos y el desarrollo de las técnicas de contabilidad. Es decir, que después de estas clases, ustedes deberían ser capaces de explicar cómo se conformaron las primeras civilizaciones y cómo estuvieron marcados, es decir, todos tuvieron las mismas pautas, el mismo tipo de organización, en, por ejemplo, centralizar el poder, organizarse en torno a ciudades, estratificación social, sistema religioso, etc. Esto lo vimos la primera semana de abril en la clase de la aldea al estado organizado. Y el objetivo fue explicar cómo surgen los primeros estados organizados a partir de los avances del neolítico y conocer sus principales características. ¿Cuáles contenidos vimos en esta clase? Primero, ¿por qué solo surgen los estados? Ahí yo les expliqué que había una serie de características humanas como naturales que hicieron que el ser humano se fuera desplazando, que fuera sintiendo más seguridad al acercarse a las ciudades, que fuera dejando de lado las actividades de la caza, la recolección y fuera adecuándose más a la agricultura, a la ganadería y por ende se fueron las personitas juntando en un solo lugar y terminaron creando estas especies de aldea o grandes ciudades. En cambio, la persona que seguía recolectando vivían solitos y probablemente se los comía un animal y moría. F. Durante esa clase vimos también la organización política, cómo todas las primeras sociedades organizadas, más complejas, van a tener un líder que usualmente va a ser el rey. Un líder de derecho divino, es decir, que los dioses lo pusieron en ese lugar, un líder con poder absoluto y que su cargo va a ser hereditario. Ahí tenemos primero al rey y luego vamos a ver que la sociedad está estamentada, que hay distintas clases sociales, tenemos los que mandan más, los que mandan menos, los que son esclavizados y tenemos toda esta forma de organización que va a ser distinta a la primitiva, a las bandas, porque las bandas todos se organizaban
a través de la cooperación, todos participaban, todos opinaban. En cambio ahora, al haber más gente, va a ser más difícil pedirle la opinión a todos y no va a faltar aquella persona que se va a hacer con el poder, se va a declarar un dios o se va a declarar el rey y la gente lo va a empezar a seguir y a hacerle caso. Principalmente las personas que se van a transformar en reyes van a ser aquellas personas que, primero que todos los demás, lograron obtener la agricultura o la ganadería y acumularon muchas cosas. Esas personas se van a transformar en reyes. Vimos los periodos de la época, la de cobre, bronce y hierro, que estaban basados en las herramientas, que la confección de las herramientas de esa época. Y vimos también el surgimiento de la religión, que yo les expliqué que la religión, ellos no siempre fueron creyentes, sino que van a inventar la religión y van a empezar a tener todo este tipo de creencias politeístas de que van a haber cosas en la naturaleza que va a ser imposible explicar. Por ejemplo, no van a saber de dónde sale la lluvia, no van a saber por qué en un momento está el sol y luego está la luna, no van a saber qué son los eclipses, no van a saber por qué en un momento hay buena cosecha y en otro mala cosecha, y van a terminar atribuyéndole a deidades, es decir, a seres sobrenaturales. Y van a empezar a pensar también que si a esos seres sobrenaturales les agradan y son buenos con ellos, es decir, le hacen ofrendas, le rezan, estos seres sobrenaturales van a ayudar a las personas. ¿Cuáles fueron los principales errores de estas actividades? Primero, uno de los errores más fatales fue que no todos hicieron las tareas. No la enviaron en el plazo estipulado, entonces esto yo lo tuve que hacer, así con lo que tenía nomás. Y hubieron muchas tareas que ahora estoy viendo que me están llegando a mi correo, pero no están contabilizadas dentro de esto. Porque esperé harto para poder hacer este video, a ver si llegaban más correos, pero llegaron como 2 más. Así que me voy a basar solamente en las tareas que alcancé a ver. Y ahí me pude dar cuenta que no saben analizar los textos. Los textos que estaban en el libro, que eran del libro de historia, hablaban acerca de las transformaciones que se van a realizar en las sociedades a partir de esta estratificación social y de la organización política. En el primer documento, ya no sé cómo retroceder, no sé cómo retroceder, pero en el documento A se habla acerca de cómo pasan de una sociedad igualitaria, es decir, una sociedad donde todos conviven y colaboran, a una sociedad más individualista. También habla acerca de cómo todos los cambios económicos, políticos y sociales van a desarrollar todo un sistema de desigualdad. Van a imponer nuevas ideologías, van a subyugar, o sea, maltratar a la mano de obra, van a hacer que cierto grupo trabaje, en cambio el otro descanse, y van a ser también las élites, es decir, los reyes, los que van a decidir cuándo hay guerra, cuándo no hay guerra, y se va a dividir toda esta situación en que va a haber una persona arriba, un rango superior, y una persona inferior. De eso era el primer texto en realidad, como de la desigualdad que va a provocar estos cambios de una sociedad nómada a una sedentaria. El otro que está acá no lo alcanzo a ver, pero en este que está acá habla acerca de cómo a pesar de estas desigualdades, en algunas sociedades se van a dar igualdades. Como por ejemplo, como en la sociedad egipcia, el hombre y la mujer van a tener los mismos derechos. De hecho, vamos a encontrar muchas reinas y emperatrices de Egipto, más que en otras civilizaciones donde solamente eran hombres. Aquí en esta imagen se habla, por ejemplo, como tanto el rey como la reina
tienen que cuidar a los hijos, no solamente la mujer. Y bueno, quisiera felicitarlos a todos por seguir mis clases y les dejo esta familia de la Pepa, porque yo sé que les gusta mucho. Y quiero que me manden las tareas, aquellos que no me las han mandado, por favor, ya que les aviso desde ya que en algún momento vamos a volver a clases, al colegio, y sí, se va a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta el momento, pero probablemente tengamos que tener alguna prueba, algún examen. Así que toda la materia que estamos pasando no es materia que está incluida dentro de todo el programa. Eso, chicos. Muchas gracias. Aquí dejo mis correos por si tienen alguna duda y para que me envíen las tareas, por favor. Tareas. Muchas gracias.